El tema de hoy estructurado de una forma más corta que los demás. También todo depende del contenido, ¿verdad? Y presencia de la enseñanza. Les pido que me acompañen en oración, por favor, hermanos. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Señor, en muchos aspectos, Señor, de la vida, en muchas áreas, Señor, en la cual, Padre Santo, tú nos permites vivir y tener vivencias. Quizás en muchas de ellas, Señor, estemos faltos. Y es por eso, Padre, de que estos temas, Señor, están dirigidos al núcleo esencial, que es la familia, el cual, Señor, está siendo atacada, Padre bendito, por todos lados. Está siendo atacada por las ideologías, está siendo atacada, Señor, a través de los movimientos sociales, incluso de algunos movimientos religiosos o pseudo-religiosos. Y te quiero, Padre Santo, pedirle que tú nos ayudes. Padre bendito, tú más que nadie sabes, Señor, de que a veces incluso no basta la experiencia, sino es tu palabra, Señor, la que es quien nos da, Señor, la tónica de poder, Padre bendito, hablar sobre temas que muchas veces, Padre Santo, se tocan en consejería y que, Padre bendito, a veces no se llevan a la iglesia. Y sin embargo, Padre, en estas ocasiones, este domingo y los domingos pasados, Señor, tú nos has permitido poder aprender. Y quizás, Señor, alguno piense que ha sido ya demasiado tarde porque ya somos tus abuelos, pero en realidad, Padre bendito, tú sabes que cada enseñanza llena nuestros corazones y también nos puedes utilizar como medios para poder, Señor, aconsejar a otros. Tú bendices nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Señor, quédate con nosotros. Amén. Bueno, tienen el título ahí, ¿verdad?, en sus escritos. Y es una referencia a una frase que pues, quizás cotidianamente la han llegado a escuchar. No dejes que los platos rotos lo paguen ellos. O cuando decimos, ¿verdad?, pues otros pagan los platos rotos. Y entendemos a qué se refiere. Entendemos precisamente a esa reacción que tenemos muchas veces, a lo mejor, ¿verdad?, como dicen, bueno, el vaciarnos, ¿verdad?, o el desquitarnos hacia otras personas, de las cuales muchos de ellos prácticamente casi siempre son de nuestro círculo familiar. Dios me ha permitido trabajar en varios lugares y uno de ellos es trabajar en una empresa de químicos. En la empresa de químicos fue donde pues tuve que tener contacto con algunos materiales, como lo refiere, ¿verdad?, el área en el cual nos desempeñamos eran pues prácticamente químicos. Y en esa empresa, algunos olores que despiden los químicos, como el hipoclorito de sodio, el cual ustedes lo conocen como el cloro, aunque el hipoclorito de sodio es el nombre precisamente químico y equivale a un material, ¿verdad?, que diluido una parte por cada 4 partes de agua forma el cloro que nosotros utilizamos en la casa. El hipoclorito de sodio, podemos decir, está concentrado 4 veces más. Ese hipoclorito de sodio deja un olor característico en la ropa, pero cuando uno empieza a trabajar, bueno, no se da uno mucho cuenta ya después de algunos meses de que llega uno oliendo a cloro a casa, ¿verdad? Lo mismo sucede con la gente que fuma, ¿verdad? Cuando uno es un fumador empedernido, se llena el cabello, se llena el abrigo, se llena el traje del olor del tabaco, y lo mismo sucede como con los mecánicos, con los olores característicos de los diferentes trabajos que tienen precisamente interacción, ¿verdad?, con algunos olores bastante significativos. Y se termina uno por acostumbrar al olor, ¿cierto o no? Se termina uno por acostumbrar al olor. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno no se da cuenta que huele. Pero llega a casa y los primeros que se dan cuenta pues son la familia, ¿no? Y especialmente la esposa, ¿verdad? Si trabaja en una pescadería, pues imagínense, ¿no? Va a llegar un niño a pescado y se va a dar cuenta inmediatamente de eso. Porque los olores son penetrantes. Así que al volver a casa, pues las manos, como a mí me ocurría,
¿verdad? Con el manejo de algunos materiales, a veces incluso se llegan a desaparecer las huellas digitales por los químicos, huelen a cloro. Ahora, bueno, como le dije, terminé por acostumbrarme, pero sin embargo, ¿verdad? Mi esposa lo percibía, llevaba el olor del trabajo a casa. Y en ocasiones, hermanos, no solo llevamos el olor de nuestros trabajos, en ocasiones llevamos también el estrés, llevamos también las preocupaciones, y por consiguiente nuestras actitudes al llegar a casa generan un ambiente a veces nada agradable y dañamos la interacción que tenemos con nuestros hijos por problemas que no son de ellos. Y no solamente la interacción con nuestros hijos, a veces se daña la interacción que tenemos con nuestras esposas, bueno, esposa, sin hablar en plural, ¿verdad? Sí. Con nuestra esposa, o por el contrario, ¿verdad? A veces la esposa con el cónyuge, a veces con los padres, si es que viven en la misma casa, y se dañan estas precisamente relaciones. Ahí en sus hojas voy a empezar a leer, y dice: en distintas maneras y en distintos momentos podemos estar pagando por algo que nosotros no hicimos. En algunas ocasiones subestimamos el impacto que tienen nuestras actitudes negativas y no controladas. Porque a veces decimos, no es para tanto. ¿Ha notado esto? A veces como receptor, a veces incluso como emisor, de que usted diga, bueno, es que no es para tanto, ¿no? Venía enojado, pero ya se me pasó. No es para tanto. Ahora vamos. En ocasiones, quizás, ¿verdad?, usted vivió en un ambiente familiar donde el temor hacia uno de los padres era muy notorio. Quizás en algún momento, ¿verdad?, sintió que la relación padre-hijo era una relación nociva, pero con un temor en el cual parecía que cuando llegaba el papá, simplemente estábamos esperando que llegara a regañar. Y a veces en algunos núcleos familiares así sucede. Sobre todo si hay una situación en la cual hay alguna adicción, ¿no? Por ejemplo el alcohol, en el cual pues no hay control y simplemente van y muestran ese sentido, ¿verdad?, de empatía y descargan a veces sus frustraciones. Puede ser, continúo, que su relación matrimonial no ande muy bien. Puede ser que sus finanzas no sean lo que usted quiera. Puede ser que el estrés que su vida laboral le produce le afecte. Puede ser que tengas diferencias relacionales con compañeros de trabajo, parientes, en la iglesia, o puede ser que en ocasiones esto lo lleve usted a su hogar. Ahora, involucrar a nuestros hijos con los problemas y las frustraciones que vivimos traerá consecuencias que afectarán su desarrollo. Es muy difícil dejar los problemas atrás y no llevarlos a casa. Llegamos disminuidos en nuestra paciencia, ¿cierto o no es cierto? Y casi por cualquier cosa explotamos. Y más si tiene usted hambre, ¿verdad? Y si esto se combina con una relación similar con algún miembro de la familia, ¿qué sucede? El problema se agudiza. Y el tiempo que deberíamos dedicarlo para fortalecer nuestras relaciones familiares se desaprovecha. Sería una gran bendición evitar que los problemas ajenos a nuestros hijos le afecten. Y antes de continuar, podemos notar entonces que en muchas ocasiones no sabemos controlar esa reacción, la reacción del estrés, de la frustración, de los problemas. Quizás usted en el camino se encuentre con un accidente automovilístico, quizás a lo mejor haya sido afectado su empleo de tal forma que lo despidan porque hubo una crisis en la empresa, y sabe usted que todo eso estresa de sobremanera. Y a veces tenemos actitudes como, por ejemplo, yo estoy hablando de la relación con los padres, con los hijos, que los hijos quieren un momento para quizás jugar, estar con alguien. Oye, le dicen quiero ver una película, y respondemos, estoy sumamente cansado, tú no sabes lo que he pasado.
simplemente tú no entiendes la vida de los adultos y ponemos una barrera que en ese momento no lo notamos, pero que poco a poco se va haciendo más sólida y más alta, de tal forma que el distanciamiento con los hijos se va notando, sobre todo cuando van pasando las etapas normales de crecimiento de la infancia a la adolescencia, juventud. Así que para evitar estos problemas con nuestros hijos, y dice, estos problemas ajenos que a nuestros hijos le afecten, pero si llega a suceder esto, que en realidad, hermanos, creo que nadie de los padres que estamos aquí lo hemos llegado a notar, o como hijos lo notamos en la relación de la familia de la cual procedemos. Si esto sucede, hay una pregunta, ¿y pueden leerla, por favor? ¿Qué podemos hacer cuando ellos pagan los platos rotos? ¿Qué podemos hacer? Es decir, cuando ya empezamos a ver una afectación. Número 1. Y estos principios, hermanos, se pueden aplicar también en otras áreas de nuestra vida. Sobre todo cuando queremos restablecer relaciones. Reconozca su culpa. Reconozca su culpa. A algunos más que otros nos cuesta trabajo reconocer nuestra culpa. Como seres humanos, caemos siempre en el error de justificar nuestras actitudes. Cualquier excusa es buena para evitar nuestra responsabilidad. Parte de la madurez cristiana es asumir la responsabilidad de uno mismo. Ahora, vamos a observar lo que dicen los siguientes argumentos. La Biblia nos ofrece principios. Y aunque parece repetitivo, bueno, dice principios bíblicos, ¿no? Porque proceden de la Biblia. Que nos ayudarán a tener cambios sustanciales en nuestras actitudes. Y esto proveerá un equilibrio correcto y generará un ambiente agradable con los demás. La Biblia enseña el concepto de responsabilidad personal. Lo podemos notar, ¿verdad?, cuando nuestro Señor Jesucristo da la enseñanza acerca de la siembra y la cosecha. Sabemos que precisamente en esa metáfora muy agraria, pues en el aspecto, ¿verdad?, personal, prácticamente cosechamos lo que sembramos. Y vamos a notar algunas cuestiones que llegan a afectar las relaciones de nuestros hijos. Algunas frases que utilizamos y que simplemente están formando en ellos una conducta de fijación. Por ejemplo, el decirle a un hijo, eres igualito a tu padre. Cuando habla de un aspecto negativo, ¿no? Eres igualito a tu padre, eres un desobligado. Y ya en el aspecto a lo mejor de una juventud, quizás, ¿verdad? A lo mejor el joven falló en algún momento dado y te vas a convertir en borracho como tu padre. Y más pequeños, entre más pequeños sean, el efecto es todavía de mayor complejidad. Porque hay padres que tratan a algunos de sus hijos como tontos. Eres un tonto, eres un burro, y entonces, ¿qué es lo que precisamente está ocasionando? Es el hecho de generar, ¿verdad?, actitudes en las cuales al final quizás alguno de los hijos se lo crea. Sin embargo, la Biblia nos enseña que este principio, este concepto de responsabilidad, pues es algo que debemos nosotros tener en cuenta. En Ezequiel 18:20, que está ahí en rojitas, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, hace una distinción y te está diciendo, ok, tú eres el principal responsable de tus actitudes. Porque muchas veces nos justificamos, ¿no? Y en ese sentido debemos reconocer, es el primer paso con respecto a poder nosotros
volver a tener una relación correcta con nuestros semejantes. Dios espera que asumamos nuestra responsabilidad en todas las áreas de la vida. A veces la gente trata de evitar la responsabilidad personal. Generalmente lo hace echando la culpa a otros. Y tenemos ejemplos, ¿verdad? Adán trató de culpar a Eva por su pecado, ¿recuerdan? En Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió, y se refiere ahí específicamente a Adán, no había otro hombre, ¿no? Y el hombre respondió, aunque lo maneja como un genérico, podemos entender que es parte precisamente de lo que él perdió, ¿verdad?, en su conciencia de inocencia, y al tener una conciencia de pecado, simplemente responde de esta forma: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Se está justificando? Sí, totalmente. ¿Quién tuvo la culpa? Él desobedeció. ¿Desobedeció? ¿En qué forma desobedeció? Recibiéndole. Creo que se había mencionado, hay una diferencia bastante sustancial en la traducción de la Biblia de las Américas, donde dice precisamente que la mujer vio y vio el fruto codiciable a los ojos, ¿verdad? Lo tomó y comió. Y en la Biblia de las Américas tiene ahí precisamente que dentro de la traducción dice, y Adán estaba con ella. Y es interesante esto, porque precisamente lo que está haciendo está justificando o está probando la situación de la cual la mujer tomó del árbol. Ahora dice que la mujer que me diste, esto es lo más básico, ¿no? La mujer que me diste, esto es muy singular con los hermanos. Quizás ahora los muchachos tienen una diferencia de edad más sustancial, pero cuando éramos 6 de familia, pues era muy fácil echarle la culpa al que seguía, ¿no? Es que él empezó, es que él me hizo esto, es que él hizo esto otro. Y cuando esto sucedía, él no dieron una cuerda, pues yo no sabía que mi mamá y mi papá lo que hacían era nos castigaban parejo. Ahí ellos decían, no me interesa quién empezó. Ajá, pero los dos actuaron de una forma incorrecta. Así que buscamos justificaciones. Caín trató de evitar su responsabilidad. Caín, obviamente, mataba a Abel. Y en Génesis 4:9 dice: Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Ahora la pregunta es, ¿Dios sabía? Sí, claro. Claro que sí. ¿Qué buscaba de parte de Caín? Que fuera sincero. Que fuera sincero, que hubiera un reconocimiento y arrepentimiento de su falta. Pero en su soberbia simplemente no tenía eso en su corazón. Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es una justificación delante de Dios que todo lo sabe. Ajá. En ocasiones, ¿verdad? Incluso alguna vez yo estaba en una reunión de jóvenes, muy joven todavía, y recuerdo que un joven estaba orando a Dios, ¿verdad? Y acababa de pasar por un problema con otro joven de la iglesia, y desafortunadamente en un encuentro deportivo se pegaron, se enojaron y se dieron a golpes. Y estaban orando, ¿no? Y uno de ellos oró: Señor, perdóname por la forma en que traté, no voy a decir nombre, por la forma en que traté a tal persona, pero él me provocó. Sí, clásico. Pero bueno, es en realidad, ¿verdad? Es parte de nuestra carne, de nuestro corazón. Ahora, Pilato intentó absorber su culpa en el asunto de la crucifixión de Cristo. ¿Recuerdan cuando se lava las manos? Y dice: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Dios en su soberanía sabía lo que iba a pasar y cuál iba a ser la reacción de cada personaje que estaba interviniendo en la crucifixión. Él lo sabía, sabía que Judas iba a traicionar, sabía que Pilato iba a estar ahí, pero al final el mismo Señor Jesucristo le dijo que él tenía autoridad para entregarlo, para dejarlo ir. Y al final él decidió dar gusto a los judíos y se excusa diciéndome: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Déjeme decirle que no hay ser humano que sea inocente de la sangre de Cristo, porque en él estuvo cargado todo el pecado de la humanidad, de todas las épocas. Continuó: admita su culpa cuando reacciona mal ante la presión o ante una emoción descontrolada.
Y de paso, al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Aprenda a pedir ¿qué? Perdón. Perdón. Vamos muy bien y estamos muy concentrados. Aprenda a pedir perdón. El perdón, ahí va una palabra, es interrumpe. El perdón interrumpe una serie de emociones que dañan a nuestro corazón. ¿Qué quiero decir? Cuando una persona es herida, normalmente primero lo que guarda es tristeza o resentimiento. Y si no hay perdón, no hay un ofrecimiento de perdóname, empieza entonces a generar rencor. Y cada uno de estos pasos llega hasta lo más terrible, ¿verdad? Quizás un odio o quizás una situación, ¿verdad? Ya incluso de un deseo, ¿verdad? No sano y no espiritual de desearle mal a alguien. Efesios 4:32, observen cómo dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, estos son precisamente algunos cambios de actitud que debemos de tener. Primero nos hace un llamado a ser benignos, es decir, a mostrar bondad, a mostrar actos de bondad unos a otros. Y el perdón es un acto de bondad, porque el perdón, ¿verdad? Se ofrece por un daño recibido, por quizás alguien que no lo merece, pero en acorde a la palabra de Dios y en base al estándar de Dios, dice aquí que Dios también nos perdona a nosotros en Cristo. Ahora, ¿cuánto nos perdonó a nosotros? Inmensamente mucho más de lo que nosotros podemos perdonar a alguien. Muchas veces hemos sido educados de una forma errada. Algunos padres se niegan a pedir perdón a alguno de sus hijos por temor a mostrarse débil o por pensar que eso disminuye su autoridad. No estamos, ¿verdad?, para poder decir, bueno, yo sufrí esa situación, pero quizás usted lo ha notado, sobre todo en aquellos, ¿verdad?, padres que vinieron de familias y de padres también muy rigurosos, no en el sentido de una disciplina correcta, sino en el sentido de dureza y quizás falta de sensibilidad, y que quizás nunca recibieron, ¿verdad?, de su padre, en un trato injusto que tuvieron de él o de su madre, unas palabras de perdón. ¿Por qué? Porque se corre esa idea errada de que los padres muestran debilidad o pensar que eso disminuye su autoridad. En realidad lo que entra en juego es la soberbia o el orgullo que sentimos. No nos gusta admitir que nos hemos equivocado, pero hay fuertes razones para hacerlo. Yo solamente voy a mencionar dos. Inciso A: si le pides perdón a tus hijos, le estás dando ejemplo. Si le pides perdón a tus hijos, le estás dando ejemplo. Las estadísticas, pues son solo eso, estadísticas, no forman una ley inquebrantable. Por ejemplo, no podemos pensar que unos padres que son totalmente disfuncionales vayan a crear hijos también disfuncionales. A veces, ¿verdad?, sucede de que quizás uno de ellos no siguió el patrón y decidió vivir y conducirse de otra forma. Y sobre todo cuando entra a un ambiente cristiano. Llega a suceder eso en muchas ocasiones. Pero las estadísticas nos arrojan algo bastante interesante. En el sentido de que matrimonios sólidos han generado hijos que con todos sus problemas que pueden vivir, con todas las influencias que puedan tener, tienen una estabilidad emocional y un desarrollo profesional o personal más estable que aquellos que no lo tienen. Es decir, de familias disfuncionales a veces vienen con mayores problemas. Ahora, esto es estadísticamente hablando. Pero hermanos, si nosotros pensamos en esto,
Si le pedimos perdón a nuestros hijos, le estamos dando ejemplo. Y cuando pedimos perdón a nuestros hijos, les estamos indicando que también nosotros, ¿qué? Nos equivocamos. Solamente que usted sea infalible, ¿verdad? Es muy fácil exasperarse con los hijos. Sí, es muy fácil. En ciertas etapas de su vida, no reaccionan de una forma muy objetiva y puntual. ¿Cuántas veces tenemos que decirle, sobre todo a los niños pequeños, apúrate a desayunar? Si usted recuerda a un niño de kinder o un niño de primaria, quizás no tuvo muchos problemas con los suyos, pero quizás algunos sí, ¿verdad? Simplemente no se apuraron. ¿Ya hiciste tu tarea? ¿Ya hiciste tu cama? Te pedí que me ayudaras a tal cosa, etc. Y si entramos a una etapa en la cual hablamos de la adolescencia, donde se muestran rasgos y patrones de rebeldía, entonces podemos nosotros, en realidad, exasperarnos y perder los estribos. Ahora, continúo. En realidad ellos retan nuestra paciencia. En realidad ellos retan nuestra paciencia. Alguna vez hablé acerca de esta virtud y hablaba acerca de lo que etimológicamente, ¿verdad?, en su raíz significa paciencia, ¿verdad? Y tenía una idea muy clara, es hervir despacio. Es hervir despacio. Es como cuando usted pone un buen, ¿cómo se llama?, una buena olla en la estufa y se le está acabando el gas. Tiene una flamita pero pequeñita. ¿Cuánto va a tardar en hervir? Muchísimo, ¿no? O intencionalmente la ponemos muy bajita para que sea despacito. Bueno, eso prácticamente es parte de la idea de paciencia, es decir, no dejar que el hervor llegue de forma rápida, que perdamos el control. Ponen al límite nuestra tolerancia. Nuestra tolerancia. Tanto así que un niño pequeño, después de que le dijiste 5 veces, hace esto y te enojas, lo primero que te va a decir, ¿estás enojada? Ya te enojaste, ¿no? ¿Por qué te enojas? A veces te enojas muy fácil conmigo. No es fácil, pero están retando nuestra paciencia y nuestra tolerancia, igual con un adolescente. Efesios 4, 26 y 27 dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Las emociones, Dios las puso en nosotros. El centro de nuestras emociones radican precisamente en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro psique, ahí donde precisamente convergen, ¿verdad?, todo eso. Y Dios las puso ahí con un propósito. Muchos de ellos tienen también una característica de protección. Por ejemplo, usted tiene miedo a lo mejor de encontrarse en una situación de peligro. Y el miedo es una emoción. ¿Y qué le lleva esa emoción a alejarse del peligro, cierto o no? Lo lleva a alejarse del peligro. Lo mismo la tristeza o el lloro, ¿verdad?, que es una expresión de la tristeza, nos ayuda precisamente a desahogarnos y tener una comprensión más clara y asimilar lo que el dolor realmente es en nuestras vidas. Lo mismo el enojo, la ira, que es la que se está hablando aquí. Pero sin embargo, nuestro Dios pone aquí precisamente en esta palabra, y gracias a Dios porque dice, ok, te puedes airar, pero no puedes pecar. Airaos, pero no pequéis. Y además te dice, tu enojo no debe ser por un tiempo prolongado. ¿Cómo podemos identificarlo? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a él. Quizás, ¿verdad?, muy pocas veces tenemos tiempo de adentrarnos a alguna página donde se habla acerca del control sobre el enojo. Pero cuando yo me metí un poquito a eso, vi que hay una buena cantidad de técnicas que se manejan, ¿verdad?, a nivel psicología, psiquiatría, a nivel incluso pedagógico, cómo enseñarles a los hijos y todo eso. Bueno, la realidad es que les voy a decir, todo eso converge en este principio. En este principio, que es un principio de convicción, de no dar lugar al diablo. Es el principio de convicción, de no tratar de jugar a lo que el diablo quiere que juguemos. Papá y mamá, ustedes y yo bien, se puede enojar, puede mostrar
autoridad de exigir a sus hijos, pero no está permitido perder el control. Perder el control. Y quizás sea necesario un correctivo en donde su hijo o hija pierde momentáneamente algunos privilegios. Esto tiene que ver que precisamente la disciplina o el castigo va acorde a la falta, ¿no? Va acorde a la falta. Bueno, el primo de un amigo, hace muchos años, estaba chiquito, y le mandaron pedir sacar la cajeta de la alacena. No sé quién, quizás ese mismo primo del amigo haya dejado medio abierta la tapa, la coronado, ¿no? Y todos sartenes entonces eran de vidrio. ¿Qué hizo para que se remueva de sacarla? ¡Pum! Se cayó. Y en una situación que yo creo que salió de control, recibió una tunda muy fuerte. La cuestión es esta: ¿fue intencional? ¿Fue parte de un capricho? ¿Fue parte de un berrinche? Bueno, pues el primo del amigo tuvo que comprender con el paso del tiempo que fue una situación que quizás no le gustó. Pero al final de todo el proceso, en un día en donde hay una situación de falta de control, déjenme decirle algo. Y esto debemos de aprenderlo de los niños. Son los que más fácil perdonan. Son los que más fácil, usted, a pesar de que a lo mejor haya tratado de forma injusta, se puede acercar, le muestre una expresión de cariño, un beso, diciéndole una disculpa, diciéndole perdóname, hijo, creo que me excedí, ¿verdad? Creo que sí estuviste tú en una situación en la cual también no obedeciste, pero quizás yo debiera haber manejado esto de otra forma. Ajá. Eso no impide que usted tenga que generar quizás una disciplina acorde, pero en el momento en el que está actuando de forma injusta, piense en eso y su hijo va a aprender y le va a usted ofrecer su perdón aunque no se lo diga. Al final, ellos seguirán teniendo la necesidad de cobijarse en sus brazos y de buscarle. Punto B, o el siguiente punto de otra razón, ¿verdad? Precisamente para ofrecer perdón. Es una oportunidad para reconciliarnos con ellos. Y esto estoy hablando de una etapa más madura. Cuando ofendemos a algún miembro de nuestra familia, ya quizás en la adolescencia, juventud o adultez. Tengan mucho cuidado, hermanos. Tengan mucho cuidado. Porque una de las cosas que nosotros hicimos es orar, ¿verdad? Para que sus hijos encontraran su pareja. Al final, ellos toman la decisión. Y al final, bueno, nosotros hicimos lo que nos tocó de nuestra parte. Pero no culpemos, ¿verdad?, muchas ocasiones de las cuales ellos no son, ¿verdad?, los agentes principales de los problemas que pueden tener relacionalmente en su matrimonio. Hay que enfocarnos en ayudarles. Y es una oportunidad para reconciliarnos con ellos. Ellos apreciarán ese acercamiento sincero. Les mostrará que nosotros también somos falibles y que necesitamos la comprensión de todos los integrantes de la familia. Desafortunadamente, los divorcios es un factor muy importante para que los hijos paguen los platos rotos. Porque en muchas ocasiones se niega la convivencia, ¿verdad?, con uno de los padres, el cual pues salió afectado en esa situación judicial. Y en realidad nunca corrió peligro con el padre, nunca corrió peligro con la madre, pero sin embargo, como un desquite emocional, se llevan a afectar la vida de los hijos. Lo mismo sucede aún en problemas menores. Número 3. Obre cambios en sus actitudes. Obre cambios en sus actitudes. En ese mismo capítulo de Efesios 4, 26 y 27, que sería muy bueno que leyeran precisamente la segunda parte de ese capítulo, aparecen varias
acciones que Pablo recomienda a los efesios, o más bien no solamente recomienda, sino por obra del Espíritu Santo, exhorta en el Espíritu Santo a que hagamos. Y Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura. Y podemos decir también, quítese de vosotros todo enojo. Quítese de vosotros todo o toda ira, gritería, y maledicencia y toda malicia. Estas emociones negativas suelen ser respuestas a situaciones estresantes. Ahora, ¿les está hablando a incrédulos? ¿No? Les está hablando a creyentes. La cual, ¿verdad? Sin lugar a dudas nos llega a nosotros en qué pensar. Que si los efesios hubiesen tenido en sus manos la carta de Pablo y ahí estuviesen leyendo el capítulo 8 de Romanos, donde dice que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, a lo mejor eso nos ayudaría, porque es muy fácil agarrar y decir, ¿verdad, hermanos? Déjense guiar por el Espíritu Santo. Ya vimos anteriormente, ¿verdad?, que hay algunos aspectos para saber o considerar cómo identificar que está entrando a una madurez espiritual correcta. Y una de ellas es que el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad?, esas expresiones del fruto del Espíritu Santo sean palpables. El cual el fruto del Espíritu Santo primeramente es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Sobre todo estos últimos que vamos a notar, es parte fundamental para poder nosotros tener precisamente un carácter apacible, la templanza y la mansedumbre. Así que estas emociones negativas suelen ser respuestas a situaciones estresantes. Se expresan a través de nuestra forma de hablar, ¿cierto o no? La gritería. La gritería. Es una forma de expresión violenta. Violenta. De hecho, se puede decir altanera. ¿Sí lo digo correctamente? Altanera. Ahora, es diferente a levantar la voz para captar la atención de los demás. Eso es diferente. Porque la gritería tiene una continuidad y un descontrol. El levantar la voz es decir, a ver, escúchame en este momento, ponme atención. Y entonces modulamos la voz. ¿Para qué? Porque si no se convertiría en una gritería. Ahora, la maledicencia. Maledicencia. Se refiere a hablar mal de alguien a sus espaldas o expresar groserías o expresar groserías. La maledicencia precisamente es un descontrol, y cuando hablamos de expresar groserías, obviamente hablamos de la intención del corazón. De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando estaba enseñando, dice que los malos pensamientos salen de nuestro corazón, porque de ahí salen los adulterios, fornicaciones, las maledicencias, ¿verdad? Y salen toda especie de pecados. Mientras que la malicia, es la segunda palabra que falta ahí, la tercera palabra, mientras que la malicia implica hacer algo con la intención de causar daño o dolor a otros. Daño o dolor a otros. Podemos decir que es un bullying premeditado, ¿no? Causar daño. Créanme que para eso los niños no tienen que pasar a la escuela. Ellos solitos les salen, ¿no? Hacer ciertas malicias, ciertas maldades. Ambas actitudes son contrarias al amor y la justicia que Dios nos llama a practicar. Siempre tendremos oportunidad, continuó. Siempre tendremos oportunidad de abrir una vía de comunicación con nuestros hijos. Dejarlos que expresen sus sentimientos por la forma en que los tratamos. Nos ayudará a identificar cuáles son las actitudes que debemos cambiar.
sin dejar de ser firmes en llevarlos a ser sensiblemente espirituales a las cosas de Dios y obrar en ellos actitudes de obediencia y madurez. ¿Alguien le faltó anotar? Ok, me voy a detener ahí. Porque quiero hacer énfasis en esto. Siempre vamos a la oportunidad de abrir una vía de comunicación. Siempre. Y tenemos que estar muy atentos. Porque pueden pasar por la experiencia de que un pequeño, al cual lo hemos protegido, que ya tiene quizás 9, 10 años, 11 años, lo hemos protegido de situaciones que pueden afectar su sensibilidad, y quiero hablar con respecto a esto, a lo mejor en el aspecto sexual, y en el cual en algún momento tendrá usted o el pequeño que ir a lo mejor a un baño público. Y si es un baño público en el cual entra toda clase de personas, va a encontrar dibujados obscenidades. Y va a llegar el momento en que le va a preguntar a usted: ¿qué es esto? ¿Por qué está esto? ¿Qué es este dibujo? Y entonces, como padres, quizás podemos decir: bueno, a mí me gustaría un predicamento. Y quizás lo primero que digamos: hijo, esta es una grosería. Y es válida esta respuesta si su niño, ¿verdad?, está en una etapa, una comprensión de la cual simplemente con esa respuesta quede satisfecho. Pero quizás vaya más allá, porque entonces quizás él identifica por qué dibujó esto. Tengamos la madurez para poder explicar las cosas de acuerdo a su edad, en el cual, ¿verdad?, podamos seguir conservando su confianza hacia nosotros, y de que el aprendizaje más sano lo va a recibir de nosotros, de los padres. Lo mismo sucede con las niñas. Yo no entro a los baños de las niñas, pero si llegan a encontrar estas cosas, si llegan a encontrar estas cosas, que puedan actuar. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos llevarlos a ser sensibles espiritualmente. Lo primero que podemos nosotros enseñarle en una situación de esta, no es la situación teórica que tenemos nosotros que también afrontar, sino es la situación espiritual. Esto lo está haciendo una gente que tiene pecado en su corazón. Y no es lo que Dios quiere. Pero también a obrar en ellos actitudes de obediencia y madurez. Si los infundimos temor, ellos reaccionarán por el momento. Y si les permitimos expresarse, ellos reaccionarán de mejor manera y aprenderán a ser responsables. Usted puede educar a su hijo a base de que le tenga miedo, pero en muchas ocasiones los orillamos a vivir una doble conducta. Pero sin embargo, cuando les enseñamos que deben de expresarse y no pegarles y decirle: niño cochino, ¿verdad? O ¿por qué estás haciendo esto? ¿Quién te enseñó esto? Esto no es lo que yo te he enseñado. Sino enseñarles a expresarse y entonces llevarlos a una comprensión, y reaccionarán de mejor manera y aprenderán a ser responsables. En las culturas como la japonesa, por ejemplo, la coreana, y esto lo tomo como una ilustración, al entrar a una casa se quitan los zapatos. No sé si usted ha convivido con alguien así, ¿verdad? Pero de quitarse los zapatos. Y utilizan sandalias exclusivas para moverse dentro del hogar. Esto sirve como ejemplo de que es posible dejar fuera estos sentimientos negativos que cargamos. La afectación de un divorcio, la pérdida de un trabajo, los sentimientos que provoca el dolor de una enfermedad, en ocasiones no las sabemos manejar de la forma adecuada. Por eso es el llamado. Dice así: quítese de vosotros toda amargura. Debemos de quitar todo eso. Cuando dice quitar, ¿está implícito un cambio? Sin lugar a dudas.
un cambio precisamente en actitudes. 4. Aprenda a escuchar y abordar el tema con templanza y mansedumbre. Aprenda a escuchar y abordar el tema con templanza y mansedumbre. Ningún ser humano nace siendo responsable, ¿o sí? Bueno, fuera, ¿verdad? Que se cambiaran el pañal solito los intereses. Dice, es una actitud que hay que enseñar. Esto lleva tiempo. Insistir en que ayuden a sus tareas del hogar, a cumplir con sus deberes escolares, les enseñará que la responsabilidad trae frutos. Trae frutos. Proverbios 24, 30 y 31 nos enseña lo que pasa con el hombre que no es responsable. Ahí está el pasaje. ¿Quieren leerlo, por favor, hermanos? Pasaré junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedras estaba ya destruida. Ok, el proverbio de verdad es muy objetivo, muy claro, y me imagino, ¿verdad?, así como Salomón está escribiendo, y no sé si él pasó, ¿verdad?, frente al campo del hombre, y fue una experiencia vivencial de él, pero que al mismo tiempo el Espíritu Santo lo utilizó para revelarle en su palabra. Pero me imagino yo pasando, ¿verdad?, también junto al campo del hombre perezoso. Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y subrayé ahí la palabra entendimiento, porque también puedo poner la palabra responsable, ¿verdad? Pero no quiero adulterar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la falta de entendimiento es falta de responsabilidad también. Así que paso junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Ahora, ¿qué espera usted de una viña? ¿Ha visto los viñedos? Si alguien te tiene de ir a un viñedo, no de una planta de nada más, sino un viñedo, en realidad tiene muchísimo cuidado con los viñedos. Están a cierta distancia, ¿verdad? Cada plantita, están sujetas. Yo cuando lo vi, estaban sujetas y estaban detenidas precisamente por un bastón, toda la planta para que no se doble por el peso de las uvas. Amarrado con unos cordoncitos. Amarrado con unos cordoncitos. Y a los lados yo veía muchos, a todo lo largo, plásticos que estaban enrollados. En ese momento no se utilizaban, pero se utilizan para cubrirlos en las saladas. E inclusive había calentores, que así les llaman por allá, para proporcionarles calor cuando son demasiado severas. Ahora, estos viñedos dan uvas de primera calidad. Entonces, ¿qué es lo que le falta a este hombre? ¿Qué fue lo que no pudo cosechar? Vides. Y en su lugar estaban espinos y ortigas. Y su cerca de piedra, la cual servía de protección, estaba destruida. Así que podemos nosotros entender que es una persona sin responsabilidad. Podemos enseñarles que la falta de responsabilidad produce pobreza moral y material. No solamente es material, es pobreza moral. ¿Por qué hay tanta delincuencia? Podemos echarle la culpa al gobierno, a lo que usted quiera, pero precisamente también es por una falta de instrucción de responsabilidad. Ajá, y conlleva la responsabilidad moral. Cuando tienes control sobre tus emociones, tus hijos lo notan y desarrollarás en ellos confianza. Desarrollarás en ellos confianza. Nieto a veces se dice, te voy a decir algo, pero no te vas a enojar. O te voy a decir algo, pero me tienes que decir que sí, ¿no? ¿Han notado esto? Yo creo que las maestras lo notan mucho, ¿no? Tienes que decir que sí. Y la respuesta es, no te puedo decir que sí, no te puedo decir que no me voy a enojar, dime primero lo que es. Pero ese tipo de situaciones lo que me llevan a pensar antes de que él me diga es que, cierto, no me voy a enojar, vamos a ver las cosas como deben de ser. Y los problemas de niños, hermanos, son problemas de niños, no es tan difícil. Pero si llega alguien a su familia y te dice,
papá, una jovencita, un de 17 años, no, de 15 años, te quiero decir algo, pero quiero que me comprendas. Ustedes sinceramente imaginen la situación. Una actitud incorrecta llevará a tomar decisiones incorrectas de parte de esa jovencita o de jovencito. Una actitud correcta los llevará a tomar decisiones correctas y además sentir el apoyo de los padres. Desarrollarás en ellos confianza, podrán tener libertad de hablar contigo sobre cualquier tema, sin temor a que reacciones con ira. Ahora, también ahí puede decir con ira descontrolada, ¿verdad? Porque a lo mejor sí puede causarte cierto enojo, pero hay que controlar eso. Podrás guiarlos y te considerarán confiable y un apoyo en sus problemas. Un apoyo en sus problemas. Ellos aprenden que Dios nos capacita a través de su Espíritu para no dejarnos llevar. ¿Y se entiende esta idea? La templanza o el autocontrol es uno de los frutos que el Espíritu Santo trae cuando moran los creyentes. Gálatas 5, 22 y 23, por favor, hermanas, leanlo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu no reacciona en contra de los mandamientos de Dios, sino acorde a los mandamientos de Dios. Y el fruto del Espíritu primeramente se expresa en amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y tiene subrayado ahí mansedumbre y templanza. Si actúas con compasión, ellos reaccionarán de forma positiva. No nos dejemos dominar por las circunstancias. El pasado que nos afectó como personas debe de quedarse ahí y no imitar patrones que obstaculizaron nuestro desarrollo personal. Creo que todos estamos en la etapa de hacer una retrospección de cuáles fueron las cosas que nos afectaron y no por examinar la labor de nuestros padres, sino evaluar, ¿verdad?, aquellas cosas en las cuales no fueron o no lo hicieron con el mejor tino, ¿no? Y que nosotros tenemos la oportunidad de poder cambiar. Efesios 5, 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este pasaje nos invita a vivir en amor y a ser imitadores de Él. Pero me llama también muchísimo la atención, y gloria a Dios por eso, porque cuando nos dice que seamos imitadores de Dios, nos está metiendo a una relación como hijos amados. Como hijos amados. Y proveer a nuestros hijos un hogar adecuado y seguro para ellos. Y lean lo último. En donde ellos desean estar. En donde ellos deseen estar. Cuando se llevan a cabo, ya voy a terminar, los campamentos de jóvenes, es un ambiente de jóvenes. Y hay predicaciones, pero hay momentos de consejería, en los cuales se invita a estos jóvenes, con unos tutores o líderes de consejería, a expresarse. Y cuando yo he fungido en alguno de esos aspectos, de esos módulos, aún todavía siendo yo más joven, es lamentable escuchar esto de jóvenes y adolescentes: yo me quiero ir de mi casa. Yo me quiero ir de mi casa. Hay unos que los han intentado. Alguna vez llegó aquí una jovencita que acababa de ir a su casa. Y un joven, de una forma correcta, dijo: te voy a llevar con el pastor para que te aconseje. Una joven que no vivía con padres, vivía con abuelos,
pero simplemente no se quería someter a la autoridad de los abuelos. No era creyente, obviamente, la señorita. 14 y 15, estoy lo cumpleaños. Dije, tú no puedes estar aquí. Es que, pastor, necesito que quizás alguien de la iglesia me tenga en su casa. Dije, no, es una responsabilidad y es una falta legal. Porque si tus abuelos reportaron ya, ¿verdad? Precisamente el hecho de que tú no regresaste, cualquiera se puede meter en una situación legal. Ajá. Gracias a Dios, la persona que la acompañó a este joven, yo le dije, ve, dile a tu papá la situación y llévenla a su casa, porque eran compañeros de escuela. Gracias a Dios atendió el consejo, pero es lamentable pensar que cuando hay una situación donde se les está proveyendo de amor, de expresiones afectivas, se les está dando y proporcionando todo lo necesario para que ellos se desarrollen, es muy difícil que un joven llegue a actuar con estas palabras. Si llega a actuar, ya es una actitud de él, ya es una actitud propia solamente de él, porque tiene todas las condiciones. Pero el problema es cuando realmente generamos ese sentimiento de querer huir, por problemas, por desquites, por maltratos, por abusos. Todo esto nos puede servir, hermanos, no lo dejemos echemos en saco roto, nos puede servir para aconsejar. De verdad, el ministerio de consejería es un ministerio muy importante y sensible en la iglesia. Yo puedo decir que el aspecto de consejería, yo puedo decir que, por lo menos aquí en la iglesia, yo le aseguro que aunque yo he tenido algunos procesos de consejería, no son todos los que en un momento dado se requieren. ¿Por qué? Porque la gente no siempre se acerca a una figura masculina, ni tampoco a un pastor. Casi siempre es necesario que sea, si es una dama, una señorita, y proporcionar las herramientas necesarias para poder dar el consejo correcto estructuralmente hablando. Vamos a ver. Padre bendito, te doy muchas gracias porque tú, mi Dios, nos ayudas y provees de tu palabra principios. Padre, entendemos, Señor, de que tu palabra, Señor, es suficiente y basta para poder ayudar a cada persona que necesita, Señor, de consejo. Y en esta mañana, Señor, en esta tarde, Padre Santo, queremos pedirte de que tú bendigas, Señor, este estudio y que nos hagas entender y reflexionar para poder transmitir a otros que quizás estén, Señor, sin darse cuenta, teniendo actitudes que pueden dañar las relaciones en su familia. Abordarnos con amor, con la confianza que se nos pueda depositar, a través de la relación en la cual estamos inmersos, quizás primos, sobrinos, matrimonios, Señor, cercanos, que tú, Padre Santo, permitas que podamos tener siempre palabras, Señor, de aliento. Tú, Padre Santo, nos has encomendado la palabra de la reconciliación, y esa palabra de reconciliación, Señor, primeramente tuvo que ver con nuestra salvación. Pero la reconciliación también se puede dar, Señor, en las relaciones dañadas, de las cuales, Padre Santo, tú puedes, Señor, actuar por medio de tu Espíritu. Tu herramienta más efectiva será la oración para sensibilizar los corazones. Pero también nos has dado, Señor, dones y, Padre Santo, el poder expresar el fruto del Espíritu Santo a través de la mansedumbre y la templanza. Gracias por todo y en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos en esta noche y despídenos en paz. Amén. Amén.